A ver, hay clubes de fútbol y después están los fenómenos culturales. En pleno corazón de Buenos Aires hay uno que vive y respira en azul y oro. Así que hoy vamos a desarmar, a analizar la anatomía de una verdadera leyenda, el Club Atlético Boca Juniors. Y ojo, no es una afirmación cualquiera. La prestigiosa revista 442 se mandó esa frase. El club de fútbol más emblemático del mundo. Tremendo. Es un título que la verdad va mucho más allá de las copas en la vitrina. Habla de una identidad que, de alguna manera, le llega a gente en todo el planeta. Entonces, claro, la pregunta cae de maduro. ¿Cómo fue que un equipo que armaron unos pibes en un barrio portuario terminó capturando la imaginación de millones de personas? Bueno, para entenderlo, hay que ir al comienzo de todo, al origen. Y todo arranca en La Boca. Pensemos en ese barrio de Buenos Aires a principios del siglo XX, un lugar vibrante, de laburantes, un poco rudo. Es que no es solo una ubicación en el mapa, es literalmente el ADN del club. Imagínense la escena. 3 de abril de 1905. 6 adolescentes, hijos de inmigrantes italianos, deciden fundar un club. Simple. Le ponen el nombre de su barrio, Boca. Y para darle un toque, no sé, más elegante, más internacional, le suman Juniors, que era algo que se usaba mucho en esa época. Era eso, un sueño que nació ahí, de la pura pasión y el empuje de la clase trabajadora. Y la historia de los colores es buenísima. La leyenda, que es casi un hecho, dice que no se ponían de acuerdo. Entonces tomaron una decisión. Listo, adoptamos los colores de la bandera del primer barco que entre al puerto. Y bueno, el destino quiso que fuera un barco sueco. Y así, casi por casualidad, el azul y el amarillo se convirtieron en su piel para siempre. Ok, ya tenemos el origen. Ahora hablemos de su casa. Y no es un simple estadio, para nada. Es un personaje clave en toda esta historia, un lugar mítico que todo el mundo conoce como la Bombonera. Sí, el nombre oficial es Estadio Alberto J. Armando. Pero, ¿quién le dice así? Todos la conocemos como la Bombonera. ¿Por qué? Por su forma, así, compacta, con las tribunas súper empinadas, que parece una caja de bombones. Y ese diseño tan particular, con una tribuna que es prácticamente una pared vertical, genera una acústica, una presión sobre el equipo rival que es cosa de locos, es legendario. Mira, el medio Bleacher Report lo dijo perfecto. Se dice que late como un corazón. Y no es una metáfora nomás. Los jugadores, tanto los de Boca como los visitantes, te lo confirman. El estadio literalmente se mueve, tiembla cuando la gente salta. Es intimidación en su estado más puro. Pero bueno, una leyenda no se hace solo de pasión y un estadio que tiembla. Se necesita gloria, títulos, y la historia de Boca está llena de épocas doradas, momentos de dominio total que construyeron su fama en todo el mundo. Pensemos, por ejemplo, en los años 70, con el Toto Lorenzo, que les dio las primeras Libertadores y la primera Intercontinental. Después, el momento mágico de 1981, cuando un tal Diego Armando Maradona los sacó campeones. Y ni hablar de la era de Carlos Bianchi. Eso fue una locura. A finales de los 90 y principios de los 2000, un dominio casi absoluto, ganándole finales a gigantes como el Real Madrid o el Milan. Pero ojo, no todo fue color de rosa. Para entender bien los triunfos hay que conocer los momentos duros, porque la historia de Boca no es solo de copas, es también una historia de una capacidad de aguante impresionante. A mediados de los 80, el club casi desaparece. En serio, al borde de la quiebra, jugadores en huelga, y la Bombonera, su casa, a punto de ser rematada. Lo más bajo, la imagen que lo resume todo, es el famoso fibronazo. El equipo tuvo que salir a la cancha con los números de las camisetas pintados con un fibrón, porque no había plata para más. Sobrevivir a eso, sin duda, les forjó el carácter para siempre. ¿Y el resultado de ese aguante? Bueno, se ve en este número, 74. Esa es la cantidad de títulos oficiales, lo que lo convierte en el club más ganador en la historia del fútbol argentino. Es la prueba perfecta de esa capacidad de caerse y volver a levantarse, siempre un poco más fuerte. Bien, ahora toquemos otro pilar fundamental en la identidad de Boca. Es que es imposible hablar de Boca sin hablar de su archirrival, River Plate,
y de ese partido que, literalmente, paraliza a todo un país, el Superclásico. Y lo curioso es que esta rivalidad nació en el mismo lugar, en el barrio de La Boca. Ahí se fundaron los dos. Aunque River después se mudó, la pelea por ver quién mandaba en Buenos Aires ya había empezado. Y con el tiempo, se transformó en uno de los espectáculos deportivos más grandes del mundo. El diario británico The Sun llegó a decir que es la experiencia deportiva más intensa del mundo. Y es que no es solo un partido de fútbol, para nada. Es una batalla cultural, social, hasta emocional. Divide familias, amigos, divide a toda la nación por 90 minutos. Y lo más increíble es lo pareja que es la cosa. Miren los números. En más de 260 partidos oficiales, la diferencia de victorias es casi nada, mínima. Cada partido es un capítulo nuevo en una historia que está súper equilibrada. Y eso, claro, le echa más leña al fuego. Y todo esto nos lleva al último elemento, que para muchos es el más importante de todos. En la leyenda de Boca, su gente, su hinchada. No es un grupo de fans, es, de verdad, una fuerza de la naturaleza. Y no es solo una sensación, ¿eh? Las encuestas, una tras otra a lo largo de los años, lo confirman. Por ejemplo, una encuesta nacional de 2006 mostraba que más del 40% de la gente a la que le gusta el fútbol en Argentina era de Boca, una diferencia importante con el resto. Y de ahí, claro, viene ese lema tan famoso, la mitad más uno. Es una forma bien audaz de decir que son mayoría, la mayoría absoluta en el país del fútbol. Y es una parte central de su identidad, de su orgullo. Esa pasión se ve de muchas maneras. Por un lado, se los conoce como el jugador número 12, un apodo que tienen desde 1925. Imagínense, por la influencia que tienen en la cancha. Además, es uno de los clubes con más socios del mundo, más de 300,000. Y su fervor, su pasión, es algo que se reconoce en todos lados. Entonces, acá está la clave de todo. La leyenda de Boca Juniors es una especie de simbiosis perfecta. Por un lado, tenés al club, su origen humilde, ese estadio mítico que late, las décadas de gloria y la capacidad de sobrevivir a todo. Y por el otro, tenés a su gente, esa popularidad masiva, su rol como el jugador extra y una pasión que es el motor de la rivalidad más grande. Así que, en resumen, ¿de qué está hecha esta leyenda? Bueno, está hecha de la garra de un barrio de inmigrantes, del rugido de un estadio que late como un corazón, de la magia de ídolos como Maradona o Riquelme, y por encima de todo, de la lealtad absoluta de la mitad más uno, de esos millones que se sienten el verdadero alma del club. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para pensar un poco. Cuando uno ve esa conexión, esa unión casi total entre Boca Juniors, el barrio de La Boca, y la ciudad de Buenos Aires, es inevitable preguntarse, ¿puede un equipo de fútbol ser de verdad el alma de una ciudad? En el caso de Boca, la respuesta parece ser un sí, pero con mayúsculas.